Solo 1 hora de vida tenía el bebé del millonario. Las palabras del médico resonaron en la estancia del Hospital Central de Buenos Aires, un espacio que se sentía más frío y estéril que nunca, flotando como una sentencia de muerte que nadie se atrevía a cuestionar. El doctor, un hombre de mediana edad con ojos cansados por demasiadas batallas perdidas, miraba a Ricardo Castillo sin saber qué más añadir. Sintiendo la inutilidad de su propia profesión frente a la muralla de indiferencia que se erigía ante él. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier lamento, un vacío denso que absorbía el suave pitido de los monitores, cada pulso un recordatorio de la vida que se desvanecía. Ricardo, de pie junto a la ventana, no se inmutó. Su traje de diseño italiano, perfectamente cortado, parecía una armadura contra cualquier emoción humana, una barrera brillante y costosa. No derramó una lágrima, ni siquiera un parpadeo delató su angustia, ni siquiera miró hacia la incubadora donde su hijo recién nacido, un ser diminuto llamado Mateo, luchaba por cada aliento con un coraje que su padre no poseía, aferrándose a la existencia con una fuerza que desmentía su fragilidad. La indiferencia era un veneno que se extendía por la habitación, asfixiando la poca esperanza que quedaba, una niebla tóxica que lo contaminaba todo. Su única preocupación parecía ser otra, mucho más pragmática y egoísta, una pregunta que cortó el aire tenso como un cuchillo de hielo. ¿Y mi esposa? ¿Cómo se encuentra ella después del parto? La cuestión fue tan gélida como su mirada, un claro indicativo de sus prioridades, de su incapacidad para ver más allá de su propio universo de privilegios. Para él, ese pequeño ser era un error, una complicación, una mancha inaceptable en el impecable historial de los Castillo, una dinastía construida sobre la perfección y el poder. El personal médico intercambió miradas incómodas, miradas que hablaban de una desilusión profunda. Estaban acostumbrados a la riqueza, a sus caprichos y excentricidades, pero no a tal grado de desapego inhumano, a una crueldad tan visceralmente expuesta. No puedo creerlo. Es como si estuviera hablando de un objeto defectuoso, no de su propio hijo, de su sangre, pensó una de las enfermeras, sintiendo un escalofrío que le recorrió la espalda y la obligó a abrazarse a sí misma. Algo estaba profundamente roto en esa familia, una fractura moral, que se transmitía de generación en generación, y el más inocente de todos estaba a punto de pagar el precio más alto por ello. La opulencia de la familia contrastaba de forma grotesca con la pobreza de su espíritu, una verdad que flotaba en el ambiente desinfectado del hospital. La tragedia apenas comenzaba a desplegarse, y sus sombras ya eran largas y ominosas. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video, si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres, y a qué hora nos escuchas. Desde un rincón, casi invisible entre las sombras del pasillo, Sofía observaba la escena con el corazón hecho pedazos, sintiendo cada palabra del médico como un golpe físico que le robaba el aire. Como empleada doméstica de la mansión Castillo durante los últimos 5 años, había visto de cerca la opulencia y la frialdad de la familia, había sido testigo de cenas silenciosas en comedores inmensos y de conversaciones vacías en salones llenos de arte. Pero nunca, ni en sus peores pesadillas, imaginó que esa frialdad llegaría a este extremo de crueldad absoluta. Sus manos, encallecidas por el trabajo duro de fregar suelos de mármol y pulir plata antigua, se apretaron hasta que los nudillos se pusieron blancos, anclándola a la dolorosa realidad que se negaba a aceptar. Las lágrimas que Ricardo no derramaba, brotaban silenciosamente por sus mejillas, trazando surcos calientes sobre su piel, lágrimas de rabia y de una impotencia que la quemaba por dentro. Ella había preparado con una ilusión casi maternal la habitación del bebé, había elegido los colores, había doblado su ropita con un cuidado infinito imaginando el futuro. Soñaba con el día en que la risa de un niño llenara los lúgubres y silenciosos pasillos de aquella imponente casa, rompiendo la opresiva solemnidad. Pero ahora, ese sueño se desvanecía como humo, disolviéndose en la indiferencia de un padre que no merecía serlo. No es justo. No es justo, Dios mío, susurró para sí misma, con la voz ahogada por la angustia y un nudo doloroso que le oprimía el pecho, haciéndole difícil respirar. Vio la pequeña manita de Mateo moverse detrás del cristal de la incubadora, un gesto minúsculo y desesperado por aferrarse a la vida que se le escapaba sin remedio,
un puño diminuto que parecía luchar contra el universo entero. En ese instante, sintió una conexión profunda, un instinto protector que anulaba cualquier miedo o respeto por la jerarquía social que la separaba de los Castillo, una barrera que ahora le parecía absurda e insignificante. Este pequeño angelito no eligió nacer así, merece una oportunidad, una simple oportunidad, pensó con una convicción que nacía desde lo más profundo de su alma, una certeza absoluta que se imponía sobre el caos. La injusticia de la situación era una llama que comenzaba a arder dentro de ella, una llama que se negaba a extinguirse ante la indiferencia de los poderosos, una fur y a santa que le daba fuerzas. ¿Pero qué podía hacer ella? Una simple empleada sin voz ni voto, contra una de las familias más ricas e influyentes del país. La pregunta era abrumadora, pero la respuesta no importaba. Tenía que intentarlo. Mientras Ricardo se alejaba para hacer una llamada importante, probablemente a sus abogados para empezar a controlar los daños de su imagen pública, Sofía sintió que el tiempo se detenía, que el mundo entero se ralentizaba a su alrededor. El tic-tac del reloj en la pared parecía burlarse de la vida efímera de Mateo, cada segundo un martillazo en el ataúd de sus esperanzas, un sonido cruel y metódico que marcaba el compás de la tragedia. Tengo que hacer algo, no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo lo desechan como si fuera un objeto defectuoso, como si fuera basura, pensó, con una mezcla de pánico y una determinación que la sorprendió a ella misma, una fuerza que no sabía que poseía. Se acercó lentamente a la incubadora, como si se moviera en un sueño, sus pies apenas rozando el suelo pulido del hospital. Su reflejo en el cristal le devolvió la imagen de una mujer humilde, sin poder ni influencia, pero con un corazón que se negaba a aceptar la derrota, con unos ojos que ardían con un fuego que nadie podría apagar. El pequeño Mateo era tan diminuto, tan frágil, su pecho subiendo y bajando con una dificultad que partía el alma en 1000 pedazos. Los tubos y los cables que lo rodeaban parecían más grandes y más vivos que él, una maraña de tecnología fría que contrastaba con la calidez que él necesitaba desesperadamente. El ambiente del hospital era opresivo, un laberinto de pasillos blancos y olores a desinfectante que prometían sanación pero que en ese momento solo olían a desesperanza y a rendición, a la fría aceptación de la muerte. Sofía posó su mano sobre el cristal de la incubadora, un gesto inútil pero cargado de un amor inmenso, un deseo desesperado de romper esa barrera invisible y transmitirle su calor, su fuerza, su inquebrantable deseo de que viviera. En ese momento, no era una empleada, era una guardiana, la única que ese niño tenía en el mundo, su única defensora en una guerra que él no podía librar. El contraste entre la tecnología de punta que mantenía vivo al bebé, y la frialdad humana que lo condenaba, era una paradoja cruel que Sofía no podía aceptar, una contradicción que le revolvía el estómago. Se juró a sí misma, en un voto silencioso y solemne, que no se rendiría, que encontraría una manera de luchar por él, incluso si eso significaba perderlo todo. Pero ¿cómo podría una sola mujer, armada únicamente con amor, enfrentarse a un poder tan grande y despiadado? La pregunta la atormentaba, pero la imagen del pequeño luchador le daba las fuerzas para seguir buscando una respuesta. La voz de Ricardo resonó desde el pasillo, cortante y desprovista de emoción, interrumpiendo el momento sagrado de conexión silenciosa. Estaba hablando por teléfono, su tono bajo y conspirador, probablemente con su madre o su tío, las dos personas que realmente manejaban los hilos de la fortuna familiar, los titiriteros en la sombra. Sí, madre, es una situación desafortunada, pero ya está controlado. Lo importante es que la prensa no se entere de nada. La imagen de la familia es lo primero, siempre. No podemos permitirnos un escándalo. Sofía escuchó esas palabras y sintió una oleada de náuseas que la obligó a apoyarse en la pared. El frío del azulejo, un pobre consuelo para el fuego que la consumía por dentro. No hablaban de un hijo, de un nieto, de un ser humano que sufría a pocos metros de distancia. Hablaban de un problema de relaciones públicas, de una mancha en su historial intachable, que debía ser limpiada con eficiencia. La crueldad de la conversación la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago, dejándola sin aire. Son monstruos, verdaderos monstruos sin corazón, vestidos con trajes caros y sonrisas falsas, pensó, sintiendo que el aire le faltaba, que la atmósfera se volvía irrespirable. Se dio cuenta de que no solo luchaba contra la indiferencia de un padre ausente, sino contra toda una maquinaria familiar diseñada para proteger su fortuna y su estatus a cualquier precio imaginable.
una maquinaria bien engrasada con dinero y poder. La vida de Mateo era simplemente un daño colateral, un inconveniente que debía ser gestionado y eliminado con la máxima discreción y eficiencia, como si se tratara de un mal negocio que había que liquidar. Ricardo continuó su llamada, dando instrucciones precisas a sus abogados para silenciar a cualquiera que intentara filtrar la noticia, su voz un siseo venenoso. No quiero cabos sueltos, ¿entendido? Este asunto debe desaparecer por completo, como si nunca hubiera ocurrido. La conversación terminó, y el silencio volvió, más ominoso y pesado que antes, cargado de amenazas no dichas. Pero Sofía ya no sentía solo tristeza o impotencia, sino una rabia fría que comenzaba a darle forma a un plan desesperado, una idea audaz que era su única esperanza. ¿Podría realmente silenciar a todos? Estaba a punto de descubrir que no, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, bombeando una mezcla de miedo y adrenalina por sus venas, Sofía tomó una decisión irrevocable, un punto de no retorno. No podía permitir que la indiferencia calculada de esa familia sellara el destino del bebé. Se acercó a la puerta de la nursery, un área restringida donde el aire parecía más puro y la esperanza aún no había muerto del todo, y donde una enfermera de rostro severo y cansado le bloqueó el paso con profesionalismo. Señora, disculpe, pero esta es un área restringida. No puede entrar aquí, dijo la mujer con un tono monótono y profesional, sin levantar la vista de una carpeta llena de papeles, su voz una barrera tan infranqueable como su cuerpo. Sofía tragó saliva, buscando las palabras correctas en medio del torbellino de su mente, palabras que pudieran derribar ese muro de burocracia. El miedo la paralizaba, la idea de ser despedida la aterraba, pero la imagen del pequeño Mateo luchando por su vida, le dio las fuerzas que necesita, para seguir adelante, para superar su propio temor. Por favor, solo un minuto. Yo, soy como de la familia. He cuidado de la señora Castillo durante todo el embarazo. Mintió, su voz temblorosa pero firme, una pequeña falsedad al servicio de una verdad más grande. La enfermera la miró por primera vez, escudriñando su ropa sencilla y su rostro angustiado, sus ojos buscando una señal de engaño. Hubo un instante de duda en su mirada. Quizás vio la sinceridad en la desesperación de Sofía, la pureza de su dolor, o quizás simplemente estaba demasiado cansada para discutir con alguien que claramente no iba a aceptar un no por respuesta. Con un suspiro de resignación, la enfermera se hizo a un lado, un gesto de humanidad que en ese momento lo fue todo. Solo un minuto, y no toqué absolutamente nada. Ese pequeño acto de compasión fue como un faro en la oscuridad más profunda, una rendija de luz en un mundo cerrado. No puedo fallar ahora, este es mi único chance, mi única oportunidad, pensó Sofía mientras asentía, agradecida. Entró en la habitación donde la vida de Mateo pendía de un hilo finísimo, sabiendo que cada segundo contaba, que el tiempo era su peor enemigo. Una vez dentro, rodeada por el suave pitido de los monitores que marcaban el frágil ritmo de la vida de Mateo, Sofía se movió con una rapidez y una precisión que no sabía que poseía, impulsada por la urgencia. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que alguien notara su presencia y la expulsara. De su bolso de tela, un bolso sencillo que había cosido ella misma en sus ratos libres, sacó un pequeño y suave bulto de lana. Era una manta que había tejido durante los últimos meses de embarazo de la esposa de Ricardo, con cada punto cargado de buenos deseos y esperanzas, cada hebra un rezo silencioso por una vida feliz. Los colores eran un amarillo pálido y un azul cielo, colores de amanecer, de vida nueva, un contraste vibrante con la palidez del entorno hospitalario. No era un objeto de lujo como los que llenaban la mansión Castillo, pero estaba hecha con algo que el dinero no podía comprar, amor genuino. Con un cuidado infinito, abrió la portezuela de la incubadora, y con manos temblorosas pero seguras, envolvió el diminuto cuerpo de Mateo en ella. Al instante pareció que el bebé se calmaba, como si sintiera el calor y la protección que emanaban de la lana, como si por fin sintiera un contacto humano. Era un gesto simple, casi insignificante ante la magnitud del problema médico, pero para Sofía era una promesa, un pacto sellado. Era su forma de decirle a ese pequeño ser que no estaba solo, que alguien en el mundo lucharía por él hasta el final. Era un escudo de amor contra el frío acero de la indiferencia que lo rodeaba. Mientras lo cubría con delicadeza,
Notó que el ritmo cardíaco en el monitor se estabilizaba ligeramente. Un pequeño milagro que le dio una inyección de esperanza. Una señal de que no todo estaba perdido. ¿Ves, pequeño? No estás solo. Estoy aquí contigo, y no me iré, le susurró, con lágrimas de amor y determinación en los ojos. Un gesto que lo cambiaría todo para siempre. Pero lo que ella no sabía era que no estaba sola en la habitación, que su acto de amor había sido observado. Justo en ese momento, Ricardo Castillo volvió a entrar, su rostro una máscara de furia contenida al verla junto a la incubadora, profanando lo que él consideraba su propiedad. Sus ojos grises, fríos como el hielo, se clavaron en ella con una intensidad que la hizo temblar, una mirada que prometía consecuencias. ¿Qué cree que está haciendo? Le prohíbo terminantemente que toque al niño, exclamó, su voz un siseo bajo y amenazante, cuidadosamente modulado, para no llamar la atención del personal del hospital. Avanzó hacia ella con pasos largos y decididos, su imponente figura proyectando una sombra sobre Sofía y el pequeño Mateo, una sombra que amenazaba con engullirlos. El miedo recorrió la espalda de Sofía, un escalofrío helado, pero no retrocedió. Se mantuvo firme, interponiendo su propio cuerpo entre Ricardo y la incubadora, como una leona protegiendo a su cachorro. Saque inmediatamente esa cosa de ahí. ¿Quién le ha dado permiso para poner esa porquería cerca de él? Continuó Ricardo, señalando con desprecio el tejido que abrigaba a su hijo. Para él, ese simple objeto era una violación, una intromisión de la clase trabajadora en su mundo de élite, una mancha en la pulcritud aséptica que exigía en todos los aspectos de su vida. No veía el calor ni el amor, solo la desobediencia y el desorden. No puedo permitir que me intimide, no ahora. Tengo que ser fuerte por los dos, pensó Sofía, reuniendo todo su coraje y anclándose en el amor que sentía por el bebé. El olor caro de la colonia de Ricardo llenó el aire, un aroma que antes asociaba con el poder y el estatus, y que ahora le parecía el hedor de la crueldad y la podredumbre moral. La tensión en la habitación era tan densa que se podía cortar con un cuchillo, una batalla silenciosa de voluntades. La batalla por la vida de Mateo acababa de empezar, y el primer frente de guerra era esa pequeña habitación de hospital. ¿Quién ganaría este primer y crucial asalto? Sofía levantó la barbilla, encontrando una fuerza que no sabía que poseía, una dignidad que surgía de la pureza de su intención, y que la hacía parecer más alta, más fuerte. Su voz, aunque suave, estaba cargada de una convicción inquebrantable que sorprendió incluso a ella misma, una voz que no temblaba. El niño tiene frío, señor Castillo. Necesita calor humano, necesita sentir que alguien se preocupa por él, que no es un objeto olvidado en una caja de cristal, respondió, mirando directamente a los ojos de aquel hombre poderoso, sin vacilar, sosteniendo su mirada helada. Su tono no era de desafío, sino de súplica, de una profunda y dolorosa incomprensión. No podía entender cómo un padre podía ser tan ciego al sufrimiento de su propio hijo, cómo podía negar un consuelo tan básico. ¿Acaso no lo ve? Está luchando con cada fibra de su ser por seguir respirando. Su diminuto aliento es más valioso que toda la fortuna de la familia Castillo junta, más valioso que todos sus coches y mansiones, añadió, sus palabras golpeando a Ricardo con una verdad que no quería oír, una verdad que había estado evitando. Ricardo pareció desconcertado por un instante, como si nadie se hubiera atrevido a hablarle así en toda su vida, como si ella hubiera hablado en un idioma que él no entendía. La sinceridad de la emoción de Sofía lo desarmó momentáneamente, rompiendo su coraza de arrogancia y poder. Por un segundo, una grieta apareció en su fachada de hielo, y un atisbo de duda, de una emoción que no supo identificar, cruzó su mirada. ¿Y si ella tenía razón? ¿Y si él estaba cometiendo el error más grande de su vida, un error del que se arrepentiría eternamente? Pero fue solo un instante. La frialdad volvió a sus ojos, más dura y afilada que antes, como si se hubiera asustado de su propia vulnerabilidad. Sin embargo, la semilla de la duda, o quizás de la vergüenza, ya había sido plantada en su alma. ¿Podría su simple gesto de amor cambiar algo? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de un peso insoportable, una pregunta que definiría el futuro de todos. Esta mujer es una completa insolente. Con acento agudo se cree que es para darme lecciones de moral a mí, a Ricardo Castillo, heredero de un imperio,
pensó Ricardo para sus adentros, mientras su mandíbula se tensaba por la rabia contenida y el desconcierto. La audacia de su empleada doméstica era algo que no podía tolerar, una afrenta a su autoridad. En su mundo, las personas como Sofía existían para obedecer, para ser invisibles, para ejecutar órdenes sin cuestionarlas, sin tener opiniones ni sentimientos propios. Su mente, fría y calculadora, ya estaba trabajando en cómo contener los daños, en cómo restaurar el orden que ella había perturbado. Primero, tenía que deshacerse de esa mujer. Su presencia era un recordatorio constante de su propio fracaso como padre, una acusación silenciosa que no podía soportar, un espejo que le devolvía una imagen de sí mismo que odiaba. Luego, debía asegurarse de que la historia del bebé nunca saliera de esas 4 paredes. La fortuna de los Castillo se había construido sobre una base de poder, control y secretos bien guardados, y él no iba a ser la excepción. Él no iba a ser el que permitiera que una empleada sentimental y un bebé inviable derrumbaran el imperio que su abuelo había levantado con tanto esfuerzo y sacrificio. Tengo que actuar rápido y de forma decisiva. No puedo mostrar debilidad, ni por un segundo. La debilidad es la muerte en mi mundo, se dijo, reafirmando su postura, reconstruyendo la coraza a su alrededor. Su decisión estaba tomada, fría y calculada, como todas las decisiones de su vida. La miró con un desprecio que pretendía aniquilarla, reducirla a la nada, recordarle su insignificancia. Pero en los ojos de Sofía no vio miedo, sino una determinación que lo inquietó profundamente, una fuerza tranquila que no podía entender. Era una fuerza que no provenía del dinero ni del poder, y eso era algo que él no sabía cómo combatir, un enemigo para el que no estaba preparado. ¿Sería su frialdad suficiente para ganar esta batalla de voluntades? Justo en ese momento, como si hubieran sido convocados por la tensión que emanaba de la habitación, las puertas se abrieron para dar paso a la matriarca de la familia, Elena Castillo, y a su cuñado, Marcos. Elena, una mujer de 65 años con el cabello plateado perfectamente peinado, y un collar de perlas que valía más que un coche, entró con un aire de autoridad indiscutible, como una reina entrando en sus dominios. Sus ojos, tan fríos como los de su hijo, evaluaron la situación en un segundo, deteniéndose con un desdén mal disimulado en Sofía. Marcos, el tío de Ricardo, la seguía de cerca, un hombre de aspecto sombrío y con una sonrisa calculadora que nunca llegaba a sus ojos, un depredador esperando su momento. Su llegada no trajo consuelo, sino una nueva capa de tensión, una atmósfera aún más gélida. Ignoraron por completo la incubadora, su atención centrada únicamente en Ricardo, y en la molesta presencia de la empleada. Su presencia reforzaba el muro de poder que rodeaba a Ricardo, haciendo que Sofía se sintiera aún más pequeña y aislada. Elena se acercó a su hijo, colocando una mano enjollada en su brazo, un gesto que parecía de apoyo pero que era de control. Ricardo, hijo mío, tienes que ser fuerte. Estas tragedias ocurren en las mejores familias, dijo, sus palabras vacías de cualquier consuelo genuino, un guión aprendido para mantener las apariencias. Lo más importante ahora es proteger nuestro linaje, nuestra reputación. No podemos permitir que esto se convierta en un circo mediático, en comidilla para los tabloides. Miró de reojo a Sofía, su expresión endureciéndose, sus labios formando una línea delgada y cruel. ¿Y esta qué hace aquí? Te he dicho 1000 veces que no debes mezclar al servicio en nuestros asuntos personales, Ricardo. Es un error de principiante. La forma en que Elena había pronunciado la palabra esto, refiriéndose a su propio nieto como si fuera un objeto molesto, un problema a resolver, hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Sofía. Se sintió atrapada en una pesadilla, rodeada de monstruos con rostros humanos y ropa de diseño. No pueden estar hablando en serio, es imposible que sean tan crueles, que no sientan absolutamente nada por este bebé indefenso, pensó Sofía, con el corazón encogido por el horror y la incredulidad. La absoluta falta de empatía de la familia Castillo era algo que su mente no podía procesar, algo que desafiaba su comprensión de la humanidad. Para ellos, la vida era una simple transacción, una variable en una ecuación financiera, un activo o un pasivo. Veía cómo sus miradas se cruzaban, tejiendo una red de complicidad y secretos de la que ella estaba excluida, pero que sentía dirigida a destruir la pequeña vida en la incubadora,
Una conspiración silenciosa que se desarrollaba ante sus ojos. Cada segundo que pasaba en esa habitación se sentía como una tortura, el aire cada vez más irrespirable, contaminado por su maldad. La llegada de Elena y Marcos no había hecho más que confirmar sus peores temores. No luchaba solo contra un padre indiferente, sino contra un clan dispuesto a todo para protegerse, una manada de lobos. Pero lo que ellos no sabían era que su crueldad solo alimentaba la determinación de Sofía, que cada palabra de desprecio era combustible para su fuego. El doctor que había dado la noticia inicial regresó a la habitación, acompañado esta vez por un especialista de renombre cuyo rostro mostraba un atisbo de esperanza, un hombre que no se había rendido. Señor Castillo, hemos estado revisando el caso exhaustivamente. Existe una posibilidad, un tratamiento experimental en una clínica de Houston. Es increíblemente caro, y no hay garantías absolutas, pero podría darle al niño una oportunidad real de sobrevivir, explicó el especialista con una urgencia contenida, sus palabras una cuerda de salvamento lanzada en medio de la tormenta. Podríamos intentar estabilizarlo para un traslado de emergencia en un avión medicalizado, pero necesitaríamos su autorización y una transferencia financiera inmediata para reservar el equipo. Tenemos que actuar en la próxima media hora, o la ventana de oportunidad se cerrará para siempre. La respuesta de Ricardo fue tan rápida como devastadora. No. La palabra, seca y definitiva, cayó como una losa sobre las esperanzas de todos, aplastando cualquier posibilidad. El especialista parpadeó, incrédulo. Perdone, señor Castillo, ha dicho que no. Ricardo ni siquiera lo miró. Su atención estaba fija en su madre, buscando su aprobación. He dicho que no. No vamos a gastar una fortuna en una fantasía, en un capricho de la ciencia. Es una crueldad prolongar su sufrimiento inútilmente, someterlo a un viaje y a procedimientos dolorosos para nada, argumentó, usando una falsa compasión para enmascarar su verdadera motivación: la codicia y el miedo al escándalo. Elena y Marcos asintieron con solemnidad, apoyando la decisión con miradas graves y compungidas. Era una actuación perfecta, la de una familia afligida tomando una decisión difícil pero humana y racional. Sofía sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor, que el suelo desaparecía bajo sus pies. Mienten. Están mintiendo descaradamente para salvar su dinero y su reputación, pensó, con una mezcla de rabia e impotencia que la hizo temblar. La hipocresía era asfixiante, una mentira tan grande que ocupaba todo el espacio de la habitación. La última chispa de esperanza se marchitó instantáneamente. Estaban condenando a muerte a un bebé, y lo hacían con una calma aterradora, como si estuvieran cerrando un mal negocio. Nadie iba a detenerlos. Sofía no pudo contenerse más. El dique de su autocontrol, construido a base de años de servidumbre y silencio, se rompió en 1000 pedazos. Dio un paso al frente, su cuerpo temblando de una rabia justa, de una indignación que no podía reprimir. «Pero es su hijo», exclamó, su voz resonando con una fuerza que sorprendió a todos, una voz que parecía venir de un lugar mucho más grande que ella. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, calientes y amargas. ¿Cómo puede rendirse sin siquiera intentarlo? Es una vida. Su vida. No es un objeto que se puede descartar. Se enfrentó a Ricardo directamente sin importarle las consecuencias, su mirada ardiendo. Marcos Castillo fue el primero en reaccionar, interponiéndose entre ellos como un perro guardián. Su voz era baja y amenazante. «Usted no tiene nada que decir aquí. No es más que una empleada. ¿Qué sabe usted del destino de esta familia? Vuelva a la cocina, que es su lugar». Se giró hacia los médicos con una sonrisa condescendiente. «Disculpen la escena. Esta mujer está alterada, no sabe lo que dice. Por favor, sáquenla de aquí». La mini humillación fue íntima pero cortante. Un recordatorio brutal de que en su mundo, su voz no importaba. Algo estaba a punto de romperse. Desesperada, con el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro enjaulado, Sofía jugó su última carta, la única que tenía. Abrió su bolso y sacó un pequeño fajo de billetes arrugados, todo lo que tenía en el mundo, sus ahorros de años. 10.000 pesos. Yo pagaré lo que pueda. Por favor, denle una oportunidad, suplicó, extendiendo el dinero con mano temblorosa, una ofrenda humilde pero sincera. Sé que no es mucho, sé que es una miseria para ustedes,
pero es todo lo que tengo. Puedo trabajar el resto de mi vida para devolvérselo. Firmaré lo que sea, pero no lo dejen morir, por favor. La reacción de la familia fue el desprecio más absoluto y cruel. Elena soltó una risa corta y seca, un sonido feo y metálico. ¡Ay, querida! ¡Qué conmovedor! Tu lealtad es casi admirable, si no fuera tan ridícula, dijo con un sarcasmo que goteaba veneno. Pero 10.000 pesos no pagan ni las sábanas de esta cama de hospital. Guarda tu dinero para tus propias necesidades, que seguro que son muchas. La humillación fue total, un golpe diseñado para aniquilar su espíritu. ¿Cómo pueden ser tan crueles? Disfrutan viéndome sufrir así. Les produce placer mi dolor, pensó Sofía, sintiendo que sus mejillas ardían de vergüenza y rabia, una mezcla tóxica que le nublaba la vista. Marcos sonrió con suficiencia, disfrutando de su poder, saboreando cada segundo de su humillación. Apreciamos tu lealtad, Sofía. Es un rasgo admirable en el servicio, dijo, arrastrando las palabras. Pero hay asuntos que están muy por encima de tu capacidad de comprensión. Y desde luego muy por encima de tu bolsillo. No solo habían rechazado su ayuda, sino que se habían burlado de su pobreza, restregándole en la cara su insignificancia, su lugar en el mundo. La escena fue un golpe brutal, diseñado para aplastarla y recordarle su lugar, para que nunca más se atreviera a desafiarlos. Pero en lugar de quebrarla, esa humillación encendió en ella un fuego que ya no podrían apagar, una rabia que se convirtió en una armadura. La batalla se había vuelto personal, y ella no iba a retroceder. No me rendiré, no importa lo que digan o lo que hagan, no me voy a rendir. Este niño no está solo en el mundo, me tiene a mí, pensó Sofía, una resolución de acero, formándose en su interior, solidificándose. La humillación no la había quebrado, al contrario, la había fortalecido, le había dado un propósito más claro. La burla de Elena y Marcos había quemado el último vestigio de miedo que sentía hacia ellos. Ahora solo quedaba una determinación pura y dura, una roca inamovible. Ya no se trataba solo de compasión sino de una batalla de la decencia contra la codicia, del amor contra la indiferencia más absoluta. Se dio cuenta de que no podía luchar contra ellos en su terreno, el del dinero y el poder, porque en ese campo de batalla siempre perdería. Tenía que encontrar otra manera, una grieta en su armadura de arrogancia, una debilidad que pudiera explotar. Mientras guardaba el dinero de vuelta en su bolso, su mente empezó a trabajar a una velocidad vertiginosa. Tenía que encontrar un plan, y tenía que encontrarlo rápido. Los guardias de seguridad del hospital, llamados discretamente por Marcos con un simple gesto de la cabeza, llegaron y le pidieron a Sofía que abandonara la habitación, con una firmeza educada pero inflexible. Ella no opuso resistencia. Sabía que quedarse solo empeoraría las cosas, que una escena solo les daría más munición para desacreditarla. Mientras la escoltaban hacia la puerta, con las miradas de desprecio de los Castillo clavadas en su espalda como puñales, lanzó una última mirada a la incubadora. El pequeño Mateo, ajeno a todo el drama que se desarrollaba a su alrededor, yacía envuelto en el tejido de colores cálidos que ella le había dado, un pequeño capullo de amor. Esa pequeña prenda era el único signo de afecto en esa habitación fría, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Al salir al pasillo, el sonido de la puerta cerrándose a su espalda fue como el de una celda, un sonido definitivo. Se sintió aislada, derrotada, pero solo por un momento. La imagen de la prenda la reconfortó. Era un vínculo, una promesa. Y ella no rompía sus promesas, nunca. En el pasillo, bajo la dura luz fluorescente que hacía que todo pareciera más triste y desolado, Sofía notó a una de las enfermeras más jóvenes, la misma que le había permitido entrar a la nursery, la que había mostrado un atisbo de humanidad. La mujer estaba de pie junto a un dispensador de agua, pretendiendo estar ocupada, pero Sofía pudo ver que la estaba observando de reojo, con una expresión de profunda preocupación y conflicto en su rostro. Sus ojos reflejaban una batalla interna, una mezcla de miedo por su trabajo y compasión por la injusticia que acababa de presenciar. Cuando sus miradas se cruzaron por un instante, la enfermera apartó la vista rápidamente, como si temiera ser descubierta en su acto de solidaridad silenciosa, como si el simple contacto visual fuera un delito. Pero ese breve contacto fue suficiente para Sofía. Sintió una pequeña chispa de esperanza,
la confirmación de que no estaba completamente sola en su lucha. Ella lo vio todo. Ella sabe la verdad. Ella puede ser mi testigo, pensó, aferrándose a esa idea con todas sus fuerzas. Esa enfermera había visto lo mismo que ella, había escuchado las mismas palabras crueles y las mentiras descaradas. Quizás, solo quizás, podría convertirse en una aliada, en la pieza clave que necesitaba para desmantelar la farsa de los Castillo. Era una posibilidad remota, una pequeña semilla de esperanza plantada en un terreno hostil, pero era algo a lo que aferrarse con todas sus fuerzas, un clavo ardiendo. Sofía decidió no acercarse a ella en ese momento, sería demasiado arriesgado para ambas, podría costarle el trabajo a la joven. Pero archivó su rostro en la memoria, cada detalle de su expresión angustiada. Era una pieza más en el complejo rompecabezas que estaba empezando a armar en su mente. Su lucha ya no era solo emocional, ahora tenía un componente estratégico, un plan de batalla. Tenía que encontrar la manera de contactar a esa enfermera, lejos de los ojos vigilantes de los Castillo y de sus secuaces. Signo de apertura de interrogación, ¿se atrevería ella a hablar? ¿Arriesgaría su futuro por un extraño? Mientras Sofía buscaba una salida del laberinto de pasillos del hospital, sintiéndose perdida y desorientada, la voz de Ricardo volvió a llegar desde una sala de espera privada, cuya puerta estaba entreabierta. Estaba de nuevo al teléfono, pero esta vez el tono era diferente. No era el de un hombre de negocios cerrando un trato, sino el de un depredador eliminando una amenaza. Quiero que preparen toda la documentación para el certificado de defunción, y preparen una orden de restricción contra esa mujer, la empleada. Sofía, no recuerdo su apellido. Quiero que se le prohíba el acceso al hospital y a la mansión de forma permanente. Está despedida, con efecto inmediato. Que recoja sus cosas en una hora, o las tiraremos a la calle. La crueldad de sus palabras la golpeó con una nueva fuerza, un golpe bajo y sucio. No solo la estaban apartando del niño, sino que le estaban quitando su trabajo, su sustento, su hogar, todo lo que tenía. El plan de los Castillo era claro: aislarla, silenciarla y borrarla de sus vidas por completo, como si nunca hubiera existido, como si fuera una mancha que se limpia con un trapo. La maquinaria del poder ya se había puesto en marcha para aplastarla sin piedad, y era una maquinaria eficiente y rápida. Me están quitando todo. Me están dejando en la calle sin nada, sin un techo bajo el que dormir, pensó, sintiendo un pánico helado recorrer su cuerpo, una sensación de vértigo. Pero el pánico fue rápidamente reemplazado por una ira fría y lúcida. Si ellos iban a jugar sucio, ella tendría que aprender las reglas de su juego, y rápido. La orden de restricción significaba que el tiempo se agotaba, que la ventana para actuar era cada vez más pequeña. Tenía que actuar esa misma noche, antes de que el sistema legal de los Castillo la dejara completamente fuera de juego, antes de que la convirtieran en una paria. La guerra había sido declarada oficialmente, y ella no pensaba rendirse. Afuera, en la fría noche de Buenos Aires, el viento cortante un reflejo de la desolación en su alma, Sofía se sentó en un banco de la parada del autobús, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. La magnitud del desafío la abrumaba. Se enfrentaba a una de las familias más poderosas de Argentina, personas que podían hacerla desaparecer con un chasquido de dedos, que podían arruinar su vida con una simple llamada telefónica. ¿Y qué tenía ella para luchar? 10.000 pesos en el bolsillo, un corazón roto y una convicción inquebrantable. La impotencia era una marea oscura que amenazaba con ahogarla, con arrastrarla a las profundidades de la desesperación. Tengo que pensar con claridad. El pánico no me ayudará. Tiene que haber una manera, siempre hay una manera, se dijo a sí misma en un susurro, su aliento formando una nube blanca en el aire frío. Cerró los ojos y respiró hondo, tratando de calmar el temblor de sus manos. Recordó las dificultades de su infancia, las veces que su madre había luchado contra viento y marea para sacarla adelante. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes, le decía siempre, una y otra vez. Esas palabras, un eco lejano de un amor incondicional, resonaron en su mente con una nueva claridad, con una fuerza renovada. No era una heredera millonaria, no tenía apellidos importantes ni contactos poderosos, pero tenía algo que los Castillo jamás podrían comprar: resiliencia, una capacidad infinita para levantarse después de cada caída, y un corazón valiente que no conocía el miedo.
Había sobrevivido a cada golpe que la vida le había dado, y sobreviviría a este también. El recuerdo de su madre le dio una renovada fortaleza, un ancla en medio de la tormenta. No lo hago por mí, lo hago por él, por ese pequeño ángel que no tiene a nadie más, pensó, la imagen de Mateo dándole un propósito inquebrantable, una razón para seguir luchando. Se secó las lágrimas con rabia. No era momento de llorar, era momento de luchar. Pero ¿cuál sería su primer movimiento en este tablero de ajedrez donde ella era solo un peón, y ellos eran los reyes y las reinas? El tiempo corría en su contra. Cada seg hundó una gota de arena en el reloj de la vida de Mateo. La fatídica hora de vida, que los médicos habían pronosticado, estaba a punto de cumplirse, o quizás ya se había cumplido. Cada segundo que pasaba era un segundo menos de vida para Mateo, un segundo más cerca de la victoria para los Castillo. La angustia volvió a apoderarse de ella, un nudo apretado en su estómago que le impedía pensar con claridad. No podía quedarse sentada esperando un milagro. Tenía que crearlo ella misma, con sus propias manos. Se levantó de un salto, la indecisión reemplazada por una energía febril, una urgencia que la impulsaba a moverse. Tenía que volver al hospital. Tenía que encontrar a esa enfermera de ojos compasivos, su única posible aliada en este mundo hostil. Tenía que encontrar una prueba, un resquicio legal, un error en su plan perfecto, cualquier cosa que pudiera usar para ganar tiempo, para mantener viva la llama de la esperanza. Con una nueva determinación brillando en sus ojos, caminó de regreso hacia la imponente entrada del Hospital Central, sus pasos firmes y decididos. Ya no era una empleada asustada y sumisa, sino una guerrera que iba a la batalla, una David dispuesta a enfrentarse a Goliat. Se arriesgaba a ser arrestada por violar la inminente orden de restricción, a terminar en una celda fría, pero no importaba. Lo único que importaba era la pequeña vida que parpadeaba en una incubadora, una vida que dependía enteramente de ella. Si me arrestan, al menos haré un escándalo. Al menos alguien tendrá que escucharme, los medios tendrán que cubrir la historia, pensó, su plan tomando forma en su mente, un plan arriesgado pero necesario. Ya no jugaría con sus reglas de silencio y discreción. Si querían una guerra, la tendrían, pero en el terreno público, bajo los focos, donde sus mentiras no podrían esconderse tan fácilmente en la oscuridad de los despachos y los salones privados. Su decisión cambiaría el curso de todo, una pequeña piedra que iniciaría una avalancha. ¿Qué era lo que iba a ser a continuación? Esa misma noche, la mansión Castillo no era un lugar de luto ni de preocupación, sino de celebración silenciosa y contenida. Ricardo, Elena y Marcos brindaban con un vino caro en el lujoso salón, las luces de la ciudad brillando a través de los enormes ventanales como un tapiz de diamantes. Habían neutralizado la amenaza. La empleada estaba despedida, desacreditada y a punto de ser legalmente silenciada. El hospital estaba bajo su control, con el personal intimidado y obediente. Y el problema, como se referían a Mateo, estaba a punto de resolverse de forma natural y discreta. Un trabajo limpio y eficiente, comentó Marcos con suficiencia, dando un sorbo a su copa. Para mañana por la mañana, todo esto será solo un mal recuerdo, una pequeña anécdota desagradable. Ricardo asintió mecánicamente, aunque una extraña sombra de duda cruzó su rostro por un instante. La imagen de los ojos de Sofía, llenos no de odio, sino de una convicción pura y una lástima infinita, lo perturbaba de una manera que no podía explicar. La había despedido y humillado, pero no había visto miedo en ella al final, sino una determinación que lo asustaba. No te preocupes por ella, hijo. ¿Qué podría hacer? Es una simple sirvienta, dijo Elena, notando su inquietud, su voz, un bálsamo envenenado. En una semana, ni siquiera recordaremos su nombre. Sus palabras estaban diseñadas para tranquilizarlo, para reafirmar la solidez de su poder, la inexpugnabilidad de su fortaleza. Pero tuvieron el efecto contrario. Por primera vez en su vida, Ricardo sintió una fisura en la certeza de su mundo, una duda que corroía los cimientos de su existencia. La pregunta de Elena flotaba en el aire, pero para Ricardo, sonaba menos a una afirmación y más a una pregunta que temía no saber responder, una pregunta que lo mantendría despierto por la noche. Realmente no podía hacer nada. La duda, una vez plantada en el terreno fértil de su conciencia culpable,
comenzaba a echar raíces profundas. ¿Realmente he hecho lo correcto? ¿O simplemente he seguido el camino más fácil, el que mi familia esperaba de mí, el camino del cobarde? Pensó Ricardo más tarde esa noche, mientras miraba su reflejo en el cristal oscuro de la ventana de su dormitorio. Vio la imagen de un hombre poderoso, exitoso, el envidiado heredero de una fortuna incalculable. Pero sus ojos parecían vacíos, carentes de alma, los ojos de un extraño. La última frase de Sofía «se arrepentirá de esto» resonaba en su mente como un eco persistente, una maldición. Intentó alejar el pensamiento, achacándolo al estrés del día. Se dijo a sí mismo que había tomado la decisión lógica, la de un hombre de negocios pragmático. Prolongar el sufrimiento de un niño sin futuro era cruel, y gastar una fortuna en un tratamiento con pocas probabilidades de éxito era una estupidez financiera. Se repitió esas excusas como un mantra, tratando de convencerse a sí mismo de su propia mentira. Pero en el fondo de su ser, en un rincón oscuro, que había mantenido cerrado durante años, una pequeña voz le susurraba que era un cobarde que había abandonado a su propio hijo por miedo. Miedo a la debilidad, miedo al escándalo, miedo a lo que su madre y su tío pensarían de él, si mostraba un ápice de compasión. Y ese susurro se estaba volviendo cada vez más fuerte, imposible de ignorar, un grito ensordecedor en el silencio de su lujosa habitación. Se sirvió un vaso de whisky, esperando que el alcohol silenciara esa voz, que ahogara su culpa, pero solo logró amplificarla, darle más fuerza. Por primera vez en su vida, el lujo que lo rodeaba, los muebles caros y las obras de arte, no le ofrecían ningún consuelo. Se sentía como un prisionero en su propia jaula de oro, una jaula que él mismo había construido. Mientras tanto, en las frías calles de la ciudad, Sofía lograba su objetivo. Tras esperar durante horas cerca de la salida del personal del hospital, temblando de frío y de nervios, consiguió interceptar a la joven enfermera, Laura. Al principio, la chica estaba aterrorizada, negándose a hablar, sus ojos moviéndose de un lado a otro con pánico. «Por favor, no me meta en problemas. Tengo una familia que mantener, no puedo perder mi trabajo, lo necesito», suplicó, con los ojos llenos de pánico, suplicando con la mirada que la dejara en paz. Sofía la entendía perfectamente, sentía su miedo como si fuera propio, pero no podía rendirse, no ahora. «No te pido que testifiques, no todavía. Solo necesito saber la verdad. ¿El niño realmente no tenía ninguna oportunidad? Dímelo, por favor, necesito escucharlo de ti», imploró Sofía, su voz quebrada por la desesperación, su última esperanza pendiendo de la respuesta de esa mujer. Laura miró a su alrededor, asegurándose de que nadie las escuchaba en el callejón oscuro. Dudó un momento, su conciencia luchando contra su miedo. Finalmente, la decencia ganó la batalla. No, tenía una oportunidad, una buena oportunidad de hecho, admitió en un susurro apenas audible, como si las palabras la quemaran. El doctor recomendó un tratamiento, un protocolo que ha funcionado en otros casos. Pero la familia lo rechazó de plano. Y me presionaron para alterar el informe médico, para que pareciera que no había nada que hacer. La confesión fue la bomba que Sofía necesitaba, la prueba que lo cambiaría todo. Era la verdad, cruda y terrible. «Gracias», dijo Sofía, con lágrimas de gratitud en los ojos, lágrimas que lavaban parte de su dolor. «Has hecho lo correcto, has sido muy valiente». Antes de irse, Laura, en un último acto de valentía, le dio a Sofía un trozo de papel arrugado con el nombre de un abogado, un hombre joven y idealista conocido por enfrentarse a casos imposibles contra los poderosos. «Dile que yo te envié. Quizás él pueda ayudarte, es nuestra única esperanza». Era un salvavidas en medio del océano, una luz en la oscuridad. Sofía ahora tenía un testimonio y un aliado potencial. La esperanza, que parecía muerta, volvía a nacer con fuerza. ¿Un abogado? ¿Realmente puedo hacer esto? ¿Entrar en un mundo de leyes y tribunales que no entiendo?, pensó Sofía mientras caminaba por las calles nocturnas, el papel con el nombre David Rojas apretado en su mano como si fuera un tesoro, un talismán. La idea de entrar en un bufete, de hablar de leyes y demandas, la aterraba. Era un mundo completamente ajeno al suyo, un universo de palabras complicadas y procedimientos intimidantes. Pero la confesión de Laura le había dado una nueva fuerza, una armadura contra el miedo. Ya no era su palabra contra la de ellos. Ahora tenía un hecho,
una verdad tangible que podía ser probada, una mentira que podía ser expuesta. Se sentía como si le hubieran entregado una pequeña llave, una que quizás podría abrir la puerta de la jaula en la que estaba Mateo. Sabía que los Castillo intentarían destruirla en el momento en que se enteraran, la difamarían, la acusarían de mentirosa, de extorsionadora, pero ya no le importaba su reputación. Lo único que Imken importaba era la verdad y la vida de un niño. Por primera vez en todo el día, Sofía sintió que el suelo bajo sus pies dejaba de temblar, que encontraba un punto de apoyo. Había encontrado un aliado. Al colgar el teléfono tras una breve y esperanzadora conversación con el abogado, que había accedido a verla de inmediato a pesar de la hora, se sintió agotada, pero con un nuevo propósito, una nueva misión. Se sentó en un banco de una pequeña plaza desierta. Recordó la pequeña prenda de lana que había dejado con Mateo, su humilde promesa de protección, el único regalo que le había hecho. Ese simple objeto se había convertido en un símbolo de su lucha. No luchaba por dinero ni por venganza, aunque la merecieran. Luchaba por el derecho de un niño inocente a vivir, por la simple decencia humana que los Castillo habían olvidado, si es que alguna vez la habían conocido. «No estás solo, mi pequeño, no te voy a abandonar, te lo prometo», susurró al viento. Se levantó, y comenzó a caminar hacia la dirección de la oficina del abogado, sus pasos, resonando en la noche silenciosa. La guerra apenas comenzaba. El abogado David Rojas era más joven de lo que Sofía había imaginado, con unos ojos intensos que parecían ver más allá de las apariencias. Escuchó su historia en silencio, sin interrumpirla, su expresión pasando de la curiosidad al asombro y finalmente a una indignación contenida. Cuando Sofía terminó de hablar, con la voz rota por la emoción, hubo un largo silencio en el pequeño y desordenado despacho. David se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad. «Lo que me estás contando, Sofía, es monstruoso», dijo finalmente, su voz baja pero cargada de una furia fría. «Pero también es increíblemente difícil de probar». La palabra de una empleada despedida y una enfermera asustada contra el imperio de los Castillo. «Nos van a aplastar». Sofía sintió que la esperanza se desvanecía de nuevo. «Entonces, ¿no hay nada que hacer?», preguntó, su voz un susurro. David se giró y la miró, y por primera vez, vio una sonrisa en su rostro, una sonrisa de luchador. «Dije eso, dije que era difícil, no imposible. Me encantan los casos imposibles». Comenzaron a trabajar esa misma noche, una carrera contrarreloj. David le explicó la estrategia. Necesitaban una orden judicial para evitar que desconectaran a Mateo o lo dieran por fallecido, y para eso necesitaban pruebas sólidas. La grabación de Laura era un buen comienzo, pero necesitaban más. «Tenemos que encontrar algo que los asuste, algo que demuestre una motivación más allá de la simple indiferencia», dijo David, pensando en voz alta. Fue entonces cuando Sofía recordó algo que había escuchado por casualidad en la mansión, una conversación entre Elena y Marcos sobre el testamento del abuelo de Ricardo, algo sobre una cláusula de linaje que la había desconcertado. Se lo contó a David, y los ojos del joven abogado se iluminaron. Eso es, la codicia. Es el único idioma que esta gente entiende. Si podemos probar que tenían un motivo financiero para desear la muerte del niño, entonces tenemos una oportunidad. La batalla legal había comenzado, y ahora tenían un arma. Mientras tanto, en la mansión Castillo, la tranquilidad había sido reemplazada por una creciente inquietud. Una llamada de su equipo legal les había informado de que una tal Sofía había presentado una moción judicial urgente. La noticia cayó como una bomba. «¿Cómo se atreve?», siseó Elena, su rostro una máscara de furia. «Hay que destruirla, hay que enterrarla bajo una montaña de demandas». Marcos, siempre el estratega, era más calculador. «Calma, Elena. El pánico es para los débiles. Tenemos a los mejores abogados del país. Esta mosca será aplastada. Lo que tenemos que hacer es anticiparnos. Vamos a pintar un retrato de ella como una mujer inestable, una acosadora obsesionada con la familia. Vamos a desacreditarla antes de que pueda decir una palabra». El plan era diabólico y eficiente. La maquinaria de difamación de los Castillo se puso en marcha, con Kunte, pactando a periodistas amigos, y preparando informes psiquiátricos falsos,
La guerra se libraría en los tribunales, pero también en la opinión pública. Los días siguientes fueron una tortura para Sofía. Se vio obligada a esconderse en un pequeño apartamento que David le había conseguido, mientras los periódicos sensacionalistas publicaban historias sobre la empleada obsesiva y sus delirios de grandeza. Veía su foto en los kioscos, su rostro convertido en la caricatura de una loca. La presión era inmensa, la humillación constante. A veces por la noche, la duda la asaltaba. ¿Y si tienen razón? ¿Y si solo estoy empeorando las cosas? Pensaba, acurrucada en una cama extraña. Pero entonces, David le traía noticias del hospital. Gracias a la orden judicial, Mateo seguía estable, luchando. Y eso le daba fuerzas para seguir adelante. Se aferraba a la imagen de su pequeño rostro, a la promesa silenciosa que le había hecho. Ella era su única voz, y no podía permitirse que la silenciaran. El día de la audiencia preliminar llegó. Sofía entró en el tribunal sintiendo miles de ojos sobre ella, juzgándola. La sala estaba llena de periodistas. Los abogados de los Castillo, un equipo de hombres mayores con trajes caros, la miraban con desprecio. Parecía una batalla perdida antes de empezar. El abogado principal de los Castillo, Horacio Vargas, comenzó su argumento, su voz suave y venenosa, pintando a Sofía como una extorsionadora. Todo parecía ir mal. Pero entonces David se puso de pie. Señoría, la defensa solicita una prueba de ADN para confirmar la paternidad del señor Ricardo Castillo. Vargas se rió. La paternidad no está en duda, David sonrió. Perfecto. Entonces el señor Castillo no tendrá problema en someterse a ella, y en proveer los fondos necesarios para el cuidado de su hijo mientras se resuelve este asunto. El juez, un hombre justo, estuvo de acuerdo. Fue una pequeña victoria, pero una victoria al fin y al cabo. Mateo había ganado un poco más de tiempo. Lo Asfuerte está por venir. Quédate hasta el final. La victoria, sin embargo, fue efímera. Los Castillo contraatacaron con una ferocidad brutal. Presentaron una demanda por difamación contra Sofía, pidiendo una suma millonaria que la endeudaría de por vida. Filtraron a la prensa su historial laboral, exagerando pequeños errores para pintarla como una empleada negligente y poco fiable. La presión sobre Laura, la enfermera, fue inmensa. El hospital la suspendió de su trabajo, mientras se investigaba el asunto, una clara táctica de intimidación. Laura llamó a Sofía, llorando, diciendo que no sabía si podría soportarlo. Lo entiendo, Laura. Si quieres retirarte, lo entenderé, le dijo Sofía, con el corazón roto. Pero después de un largo silencio, Laura respondió con una voz temblorosa pero firme: no. No voy a dejar que ganen. Seguiré adelante. La valentía de esa joven le dio a Sofía una nueva oleada de fuerza. No estaba sola. Una noche, mientras revisaba los papeles del caso con David, Sofía se sintió abrumada por la desesperación. ¿Y si perdemos, David? ¿Qué pasará con Mateo? El abogado dejó los papeles y la miró con seriedad. Sofía, en este trabajo, aprendes que no siempre ganas. Pero también aprendes que hay batallas que vale la pena librar, incluso si las pierdes. Estamos luchando por lo que es correcto. Y eso, nunca es una derrota. Sus palabras la consolaron. En ese momento, en medio del caos legal y la angustia, recordó la pequeña manta que había dejado con Mateo. Pensó en sus colores, en el calor de la lana, en la promesa que representaba. Ese objeto, tan humilde y pequeño, se había convertido en el ancla de su lucha, un recordatorio tangible de por qué estaba haciendo todo esto. Era el símbolo de un amor que ninguna demanda millonaria podría destruir. No vamos a perder, dijo Sofía, su voz llena de una nueva convicción. El amor es más fuerte que su dinero. El aire en el Tribunal Federal de Buenos Aires era gélido, denso y cargado de una tensión palpable que se podía cortar con un cuchillo. Sofía, sentada en un banco de madera dura, sentía que cada respiración era un esfuerzo, que el aire no le llegaba a los pulmones. Frente a ella, la familia Castillo y su ejército de abogados parecían una fortaleza inexpugnable. Un muro de poder y arrogancia. Ricardo estaba allí, con el rostro impasible, una máscara de hielo que ocultaba un torbellino de emociones contradictorias. A su lado, Elena y Marcos observaban la sala con el desdén de monarcas visitando los barrios bajos. Sofía se sentía diminuta, una hormiga tratando de detener una apisonadora.
Su único aliado, el joven abogado David, le dio un apretón tranquilizador en el hombro, pero sus propios ojos delataban la enormidad del desafío. «Todo saldrá bien. La verdad está de nuestro lado», le susurró, aunque su voz carecía de la convicción que ambos necesitaban desesperadamente. «¿Pero será suficiente la verdad contra tanto dinero y tanta maldad?», pensó ella. El abogado principal de los Castillo, Horacio Vargas, un hombre de reputación legendaria y sin escrúpulos, se puso de pie con lentitud teatral, saboreando el momento. Su voz, cuando habló, era suave pero cortante, cada palabra una gota de veneno. «Señoría, lo que tenemos aquí no es una disputa por la custodia, sino el intento desesperado y vergonzoso de una empleada descontenta por extorsionar a una de las familias más respetadas de nuestro país». Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras envenenaran el aire, que se instalaran en la mente del jurado. La señorita Sofía, movida por la avaricia y un evidente desequilibrio emocional, ha construido una fantasía para aprovecharse de la tragedia personal de mi cliente, una tragedia que ella misma ha exacerbado. Se giró y señaló a Sofía con un dedo acusador, un gesto de desprecio. «Esta mujer no es una salvadora, es una oportunista de la peor calaña». Sofía sintió que todas las miradas se clavaban en ella, juzgándola, condenándola. Quería gritar que mentía, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta, ahogadas por la injusticia. «No debo derrumbarme ahora. No puedo darles esa satisfacción, no puedo dejar que me vean llorar», pensó Sofía con una ferocidad que la sorprendió a ella misma, clavando las uñas en las palmas de sus manos para anclarse en la realidad, para convertir el dolor emocional en físico. La voz de Vargas continuó su ataque, presentando informes de psiquiatras contratados que la pintaban como una persona inestable, con un historial fabricado de fantasías mesiánicas y una obsesión poco saludable con la familia Castillo. Mostró registros financieros manipulados que sugerían que Sofía tenía deudas, y que este era un intento desesperado por conseguir dinero fácil. Cada prueba era una mentira, una distorsión, pero presentada con la elocuencia y la autoridad de Vargas, sonaba terriblemente creíble. El jurado escuchaba con atención, sus rostros volviéndose cada vez más escépticos hacia ella. Sofía podía sentir cómo la opinión en la sala se volvía en su contra, como una marea que la arrastraba. Algo estaba a punto de romperse. El juez, un hombre de mediana edad con una expresión de perpetuo cansancio, se ajustó las gafas y fijó sus ojos en Sofía, su mirada impenetrable. «Señorita, ¿tiene algo que decir en respuesta a estas graves acusaciones?», preguntó, su tono neutro pero con un matiz de impaciencia, como si quisiera terminar con el circo de una vez. David se levantó para protestar por la naturaleza de las preguntas, pero el juez lo silenció con un gesto brusco de la mano. «Deje que hable su cliente, letrado. Quiero escucharla». Sofía se puso de pie, sus piernas temblando tanto que temió caerse. «Señoría, yo solo quería ayudar al niño», balbuceó, su voz apenas un susurro, perdida en la inmensidad de la sala. Lo estaban dejando morir, su propia familia. No les importaba, solo pensaban en el dinero. Vargas soltó una risa burlona, un sonido de desprecio que resonó en el silencio. «Drama, puro teatro. La acusada recurre a la sensiblería barata, porque carece de dinero. Hechos. Afirma que a la familia no le importaba, cuando fueron ellos quienes pagaron las facturas del hospital, quienes estuvieron allí, sufriendo en silencio su terrible pérdida. ¿Por qué nadie ve la verdad? ¿Están todos ciegos o solo soy yo el que está empezando a ver la monstruosidad de todo esto?», pensó Ricardo, sintiendo una desagradable punzada de culpa en su estómago, un ácido que le quemaba por dentro. Observaba el espectáculo, viendo cómo Vargas desmantelaba a Sofía pieza por pieza, y por primera vez, no sentía satisfacción, sino una profunda vergüenza. Veía el pánico en los ojos de ella, pero también veía una sinceridad tan pura que lo descolocaba, que lo obligaba a cuestionar todo lo que había creído. Recordó su mirada en el hospital, no de odio, sino de una profunda lástima hacia él, como si viera su alma vacía. «Se arrepentirá de esto», le había dicho, y sus palabras ahora resonaban como una profecía que se estaba cumpliendo. Empezó a sospechar que ella tenía razón. O estaba atrapado en su propia red de mentiras. Dar marcha atrás ahora significaría admitir su crueldad, enfrentarse a la ira de su familia y al escarnio público. Así que permaneció en silencio,
su rostro una máscara de indiferencia que le costaba cada vez más mantener. Marcos Castillo fue llamado al estrado, y su actuación fue impecable, digna de un premio. Mintió con una facilidad escalofriante, su rostro compungido una obra maestra de la hipocresía. Estábamos devastados, señoría. La noticia de que de que Mateo no sobreviviría. Nos rompió el corazón en 1000 pedazos, dijo, su voz quebrándose en el momento justo, una lágrima falsa rodando por su mejilla. En medio de nuestro dolor, esta mujer, Sofía, intentó aprovecharse de nuestra vulnerabilidad. Empezó a hacer extrañas demandas, a insinuar que si no le dábamos dinero, iría a la prensa con historias falsas y terribles. Llegó a amenazar con secuestrar al niño, con hacerle daño. La mentira era tan audaz, tan descarada, que dejó a Sofía sin aliento, como si le hubieran dado un puñetazo. Tuvimos que despedirla para proteger a nuestra familia, para protegernos de ella. Elena asintió desde su asiento, secándose una lágrima invisible con un pañuelo de seda. El jurado parecía conmovido, completamente engañado. La caída de Sofía parecía inevitable. Llévensela, está desquiciada, no tiene nada que ver con este niño. Gritó Elena de repente, poniéndose de pie en una explosión de ira perfectamente calculada, una actuación magistral para el jurado. Está obsesionada, es un peligro para todos nosotros y para el recuerdo de mi pobre nieto, que en paz descanse. El arrebato fue la culminación de su estrategia, el golpe de gracia. El juez golpeó la mesa con su mazo, su rostro enrojecido de ira. Orden en la sala. Señora Castillo, siéntese o la haré desalojar, pero el daño ya estaba hecho. La imagen de una abuela afligida, aterrorizada por una empleada loca, quedaría grabada en la mente del jurado. La humillación pública fue total, un golpe brutal que dejó a Sofía sin aire, sintiéndose pequeña y sucia. Los flashes de las cámaras la cegaban. Estaba acabada. En ese momento de oscuridad absoluta, sintió el impulso de rendirse, de dejar de luchar. Pero entonces, recordó el rostro diminuto de Mateo. Y encontró una última reserva de fuerza, justo cuando el juez parecía a punto de dar por terminada la sesión, de dictar una sentencia que la destruiría. David se puso de pie, su figura delgada pareciendo más alta que nunca. Señoría, la defensa llama a su último testigo, anunció, su voz resonando con una nueva y sorprendente confianza que silenció los murmullos de la sala. ¿Último testigo? No hay más testigos en su lista, letrado, respondió el juez con fastidio. Es un testigo sorpresa, señoría. Uno que la fiscalía ha hecho todo lo posible por intimidar y silenciar. Su nombre es Laura Méndez. Horacio Vargas se levantó de un salto, su compostura rota por primera vez. Protesto. Esto es una emboscada procesal, una táctica desesperada. Pero el juez, quizás por un destello de curiosidad, o por un sentido de la justicia que aún no había muerto, lo interrumpió. La protesta es denegada. Que pase la testigo. La puerta lateral de la sala se abrió, y entró una mujer joven con uniforme de enfermera. Era Laura. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban, pero sus ojos estaban llenos de una determinación inquebrantable. La sala se sumió en un silencio absoluto. Juro decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad, dijo Laura, su voz temblando ligeramente al principio pero ganando fuerza con cada palabra, anclándose en la rectitud de su decisión. David se acercó a ella con delicadeza. Señorita Méndez, ¿dónde trabaja usted? Soy enfermera en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Central. ¿Estuvo usted de servicio la noche que nació el pequeño Mateo Castillo? Sí, lo estuve. Yo fui una de las primeras personas en atenderlo. David asintió, su rostro serio. Y díganos por favor a este tribunal, ¿cuál era el diagnóstico real del niño? Vargas volvió a protestar, gritando sobre la confidencialidad médico-paciente, pero el juez lo ignoró. Laura respiró hondo, mirando directamente al jurado. El diagnóstico inicial era grave, sí, pero no era una sentencia de muerte, como han dicho. Con un tratamiento experimental inmediato, tenía una probabilidad de supervivencia de más del 60%. Los especialistas lo recomendaron encarecidamente, era nuestra mejor opción. Un jadeo colectivo recorrió la sala.
La primera pieza del castillo de mentiras de los castillos se desmoronó. ¿Y por qué no se aplicó ese tratamiento, si era la mejor opción?, continuó David, su voz ahora firme y acusadora. Laura miró directamente a Marcos Castillo, que la fulminaba con la mirada. Porque recibí órdenes directas de no hacerlo. El señor Marcos Castillo me dijo que la familia había decidido que era mejor dejar que la naturaleza siguiera su curso. Me presionó para que modificara el historial médico del niño, para que reflejara que su estado era terminal y que no había esperanza. Sacó un pequeño dispositivo USB de su bolsillo y lo levantó para que todos lo vieran. Grabé la conversación por si acaso. Tenía miedo de lo que pudieran hacerme, sabía que eran poderosos. David tomó el USB y se lo entregó al secretario del tribunal. Aquí tenemos la prueba, señoría. Una prueba de que la familia Castillo no solo abandonó a un niño indefenso, sino que conspiró activamente para asegurar su muerte, falsificando documentos médicos. El caos estalló en la sala. La fortaleza de los Castillos se estaba derrumbando, ladrillo a ladrillo. Pero eso no es todo, señoría, exclamó David, levantando la voz por encima del ruido, su momento de triunfo. Hay una razón para esta crueldad, una razón que no tiene nada que ver con la compasión, sino con la más pura y fría avaricia. Proyectó un documento en las pantallas de la sala, una página del testamento del abuelo de Ricardo, el fundador del Imperio Castillo. David leyó en voz alta una cláusula secreta que sus investigadores habían descubierto. En el caso de que cualquiera de mis herederos directos actúe de manera negligente o maliciosa en contra del bienestar de la línea de sucesión, perderá automáticamente el derecho a la totalidad de su herencia, la cual será destinada a obras de caridad. El silencio que siguió fue atronador. Mateo no era solo un niño enfermo. Era una amenaza para la herencia de Elena y Marcos. Su plan era simple: dejarlo morir discretamente para asegurar su parte del pastel, para no arriesgarse a perderlo todo. La revelación fue la bomba final, la que lo destruyó todo. Todos los ojos se volvieron hacia Ricardo. Su rostro, antes una máscara de hielo, ahora estaba destrozado por el shock, la traición y la vergüenza. El juez lo miró. Su expresión ahora dura como el acero. Señor Castillo, ¿tiene algo que decir? Ricardo se quedó paralizado, atrapado en el punto de mira. Su madre y su tío le lanzaban miradas asesinas, ordenándole en silencio que negara todo, que siguiera con la farsa. Pero ya no podía. En ese momento de silencio absoluto, Sofía se puso de pie. En sus manos sostenía un pequeño bulto de lana. Con un gesto lento y solemne, desplegó la manta que ella misma había tejido, sus colores vivos un faro de luz en la penumbra de la sala. Señor Castillo, dijo, su voz suave pero clara, resonando con una autoridad moral que nadie podía negar. Esto no se trata de herencias ni de testamentos. Se trata de un niño que solo quería vivir. Levantó el humilde tejido. Esta es la única riqueza que su hijo conoció. No vale millones, pero está hecho de amor. Se acercó lentamente a él, rompiendo el cordón de seguridad. Aún está a tiempo de ser el padre que Mateo necesita. El mundo de Ricardo se detuvo. La visión de ese simple objeto, la prenda que había despreciado en el hospital, rompió la última de sus defensas. Vio en ella el reflejo de su propia y monstruosa frialdad, el amor incondicional que él le había negado a su hijo, el calor que él no había sabido darle. Las palabras de ella, la imagen de la prenda, la verdad expuesta, todo se unió en un momento de claridad dolorosa y cegadora. Se levantó, ignorando los siseos de su madre. Caminó hacia Sofía y tomó el objeto con manos temblorosas, como si fuera algo sagrado. Lo apretó contra su pecho, sintiendo un calor que no venía de la lana, sino de su propio corazón roto. Luego se giró para enfrentar al juez, a su familia, al mundo. Y por primera vez en su vida, habló con su propia voz, no con la de su linaje. Ella tiene razón, dijo, su voz quebrada por la emoción, las lágrimas brotando sin control por primera vez. Todo lo que ha dicho es verdad. Yo abandoné a mi hijo. Fui un cobarde. Miró a su madre y a su tío con una nueva claridad. Y ellos son monstruos. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El juez golpeó el mazo con una fuerza que resonó en toda la sala, un sonido de finalidad, de justicia.
En vista de la confesión del señor Castillo y las pruebas irrefutables presentadas, este tribunal concede la custodia temporal y completa del menor Mateo Castillo a la señorita Sofía, declaró, su voz firme y sin lugar a dudas. Asimismo, se ordena una investigación criminal inmediata contra Elena y Marcos Castillo por conspiración, fraude y tentativa de homicidio. Quedan bajo arresto hasta nuevo aviso. 2 alguaciles se acercaron a la pareja, cuyas caras de asombro y furia eran un espectáculo de arrogancia derrotada. Su imperio de mentiras se había derrumbado en cuestión de minutos. Ricardo observó cómo se los llevaban, no con tristeza, sino con una extraña sensación de liberación, como si se hubiera quitado un peso de encima que había llevado toda su vida. Se giró hacia Sofía, sus ojos llenos de un arrepentimiento tan profundo que era doloroso de ver. «Perdóname», susurró, una palabra que no podía contener todo lo que sentía. Sofía simplemente asintió. La batalla había terminado. La habían ganado. «Realmente ha terminado. Realmente hemos ganado», pensó Sofía, mientras la sala del tribunal se vaciaba y el ruido se convertía en un murmullo lejano. Sentía un agotamiento profundo, como si hubiera corrido una maratón de años en un solo día, pero también una paz que nunca antes había experimentado, una serenidad que le llenaba el alma. Miró a Ricardo, que seguía de pie junto a ella, aferrado al pequeño tejido como si fuera un salvavidas en medio de un océano. Ya no veía en él a un monstruo, sino a un hombre roto, a un hombre que tenía la oportunidad de reconstruirse. David se acercó a ella, con una sonrisa que iluminaba su rostro cansado. «Lo hicimos, Sofía. Lo logramos», dijo, abrazándola con fuerza, un abrazo de camaradería y victoria. «No, David, tú lo hiciste», respondió ella. «Y Laura. Y la verdad lo hizo». Afuera, el sol de la tarde bañaba la ciudad con una luz dorada y cálida. Parecía un nuevo amanecer. La pesadilla había terminado. Ahora comenzaba el verdadero trabajo: darle a Mateo la vida feliz y llena de amor que tanto merecía. Los periodistas se agolpaban en la salida del tribunal, una jauría de cámaras y micrófonos hambrientos de declaraciones, de una historia con un villano claro y una heroína inesperada. Pero Sofía y Ricardo los ignoraron, caminando en silencio hacia un coche que los esperaba, protegidos por un círculo de seguridad improvisado. El viaje de regreso al hospital fue silencioso, pero no incómodo. Era un silencio de reflexión, de procesamiento, de 2 personas que habían cruzado un infierno juntas y habían salido transformadas. Ricardo no dejaba de mirar la prenda que tenía en las manos, pasándola por sus dedos como si fuera un rosario. «Nunca podré pagarte lo que has hecho por mi hijo», dijo finalmente, su voz ronca por la emoción. «No tienes que pagarme nada, Ricardo. El dinero ya no importa. Solo tienes que ser un padre para tu hijo», respondió Sofía con suavidad. Cuando llegaron al hospital, la atmósfera era diferente. Ya no había susurros ni miradas de desprecio. El director del hospital lo recibió personalmente, con una expresión de profundo respeto y vergüenza. «Señorita, señor Castillo. Hemos iniciado los preparativos para el traslado de Mateo a Houston. El avión ambulancia estará listo en 2 horas. Todas las facturas correrán por cuenta del hospital. Es lo mínimo que podemos hacer». Entraron en la habitación de la unidad de cuidados intensivos, el lugar donde todo había comenzado. Mateo estaba allí, en su incubadora, un pequeño guerrero ajeno a la batalla que se había librado en su nombre. Parecía un poco más fuerte, su respiración más regular. Ricardo se acercó por primera vez sin miedo, sin frialdad, sin la armadura de indiferencia. Posó su mano en el cristal, justo encima del pequeño pecho de su hijo, que subía y bajaba. Y por primera vez, sintió una conexión, un amor tan abrumador y primario que le robó el aliento. Las lágrimas que no había derramado el día de su nacimiento, brotaron ahora, calientes y liberadoras, un río que limpiaba años de sequía emocional. Lloró por su cobardía, por el tiempo perdido, por la vida que casi destruye. Sofía se acercó y puso su mano junto a la de él, sus dedos rozándose sobre el cristal. 2 mundos que chocaban, 2 almas que se encontraban, unidas para siempre por el amor a un pequeño ser. «Bienvenido a casa, papá», susurró Sofía, como si hablara en nombre del bebé, dándole la bienvenida al mundo de los sentimientos. «¿Seré capaz de hacer esto? ¿Seré un buen padre después de todo lo que ha pasado? ¿Cómo se empieza de cero?»,
pensó Ricardo, una ola de pánico y duda asaltándolo, el miedo a no estar a la altura. El peso de la responsabilidad era enorme, abrumador. Durante años, había definido su valor por el dinero en su cuenta bancaria y el poder que ejercía. Ahora todo eso parecía vacío, una moneda sin valor. Su verdadero valor se mediría en pañales cambiados, en noches sin dormir, en canciones de cuna desafinadas. Miró a Sofía, que observaba a Mateo con una ternura y una naturalidad que le encogió el corazón. Ella no tenía dudas, solo amor. Se sintió como un impostor a su lado, un novato en el arte de ser humano. Se dio cuenta de que no solo tenía que aprender a ser padre, sino que tenía que aprender a ser persona de nuevo, tenía que desaprender décadas de frialdad y egoísmo. Sería el viaje más difícil de su vida, pero al mirar el rostro de su hijo, supo que era el único que realmente importaba. Mientras los médicos preparaban a Mateo para el traslado, con una eficiencia y un cuidado que antes no habían mostrado, Sofía y Ricardo esperaban en una pequeña sala contigua. Mi esposa, la madre de Mateo, ella no sabía nada de esto, de la gravedad, dijo Ricardo de repente, rompiendo el silencio. Mi madre y mi tío la mantuvieron aislada. Le dijeron que el niño no había sobrevivido al parto para protegerla del dolor. Eso fue lo que me dijeron. Pero ahora sé que era para controlar la situación, para que no hiciera preguntas. Sofía lo miró, su corazón llenándose de compasión por otra víctima de la crueldad de los Castillo. Tienes que decírselo, Ricardo. Necesita saber que su hijo está vivo, que la está esperando. Ricardo asintió, el peso de otra mentira sobre sus hombros. Lo sé. Es otro error que tengo que enmendar. He construido mi vida sobre una montaña de mentiras. Y ahora tengo que derribarla, piedra por piedra, aunque duela. Sofía puso una mano en su brazo, un gesto de apoyo. No estarás solo para hacerlo, la derribaremos juntos. El avión ambulancia despegó del aeropuerto de Buenos Aires justo cuando las primeras estrellas comenzaban a salpicar el cielo, dejando atrás una ciudad y una vida. A bordo, en una incubadora de alta tecnología, Mateo dormía plácidamente, su pequeño pecho subiendo y bajando al ritmo constante de las máquinas. A su lado, Sofía le sujetaba la manita a través de una abertura, negándose a soltarlo, su contacto un ancla en el nuevo y extraño mundo de las alturas. En el asiento de enfrente, Ricardo observaba la escena, sintiendo una paz que no había experimentado en años, una quietud en su alma atormentada. Miró por la ventanilla las luces de la ciudad que se hacían cada vez más pequeñas, un recordatorio de la vida que estaba dejando atrás. La mansión, las fiestas, los negocios, todo parecía insignificante, una película lejana protagonizada por otra persona. Su mundo se había reducido a ese pequeño espacio, a esas dos personas. Cerró los ojos, y por primera vez desde que era un niño rezó, no a un Dios, sino a la fuerza del amor que había presenciado. Gracias, susurró al aire. El viaje a Houston era largo, pero era el comienzo de su verdadero viaje a casa. Los días en Houston se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La recuperación de Mateo fue lenta, una escalada ardua y milagrosa, una batalla ganada día a día. Cada gramo que ganaba era una fiesta silenciosa, cada hito un motivo de celebración. Sofía se convirtió en la guardiana de su sueño, la voz que lo calmaba, la mano que lo acunaba. Ricardo aprendió el lenguaje de la paternidad. Aprendió a cambiar un pañal con una destreza sorprendente, a interpretar los diferentes tipos de llanto, y a sentir una paz inexplicable sosteniendo a su hijo contra su pecho, piel con piel. Observaba a Sofía, maravillado por su instinto, por su infinita paciencia. En una de esas madrugadas mientras Mateo dormía entre ellos, Ricardo la miró y le dijo en un susurro, «Salvaste a mi hijo, pero también me salvaste a mí. Estaba muerto por dentro y no lo sabía. Caminaba dormido». Sofía solo sonrió, una sonrisa que iluminó la penumbra de la habitación del hospital, y le respondió, «Ambos nos salvamos, Ricardo. Mateo nos salvó a todos». Una mañana, Ricardo tomó una decisión que había estado posponiendo por miedo. Marcó el número de su esposa Verónica. La conversación fue la más difícil de su vida, un torrente de verdad y dolor. Le contó todo, sin omitir su propia cobardía, su terrible decisión en el hospital. Verónica al principio no podía creerlo, pensó que era una broma cruel.
Hubo gritos, hubo llanto, hubo una rabia justificada que él aceptó sin defenderse. Pero debajo de toda esa furia, había una pregunta temblorosa, llena de una esperanza casi extinguida. ¿Es verdad, Ricardo? ¿Nuestro bebé está realmente vivo? Cuando él le confirmó que sí, que era fuerte y que estaba luchando, el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra, un universo de emociones contenidas. Al día siguiente, Verónica llegó al hospital. Su primer encuentro con Mateo fue un momento sagrado, un instante suspendido en el tiempo. Lloró mientras lo acunaba, besando cada uno de sus pequeños dedos. Luego, buscó a Sofía. No hubo palabras, solo un abrazo largo y profundo, un abrazo de gratitud, de perdón y de sororidad. Nunca podré agradecerte lo suficiente por lo que has hecho por mi hijo, por mi familia, le dijo Verónica a Sofía unos días después. La tensión inicial entre ellas se había disipado, reemplazada por un profundo respeto y un afecto genuino. Sofía simplemente negó con la cabeza, con su humildad de siempre. No tienes que agradecerme nada, yo también lo amo, es parte de mi corazón. Verónica asintió, comprendiendo perfectamente. Sabía que Sofía siempre sería una figura fundamental en la vida de Mateo, una segunda madre, un ángel guardián. La relación entre Ricardo y Verónica también comenzó a sanar, lentamente, como una herida profunda. Tuvieron conversaciones dolorosas, donde él expuso toda su vulnerabilidad, donde ella expuso todo su dolor. Juntos, decidieron que no volverían a la vida de antes, a la jaula de oro. Criarían a Mateo lejos de la tóxica influencia de la fortuna Castillo, en un hogar lleno de verdad y amor. La familia que había sido destrozada estaba renaciendo de sus cenizas, más fuerte y más real. ¿Realmente merezco esta segunda oportunidad? Después de todo el daño que causé, después de haber sido tan ciego y tan cruel, pensó Ricardo una noche, mientras observaba a Verónica y Sofía turnarse para mecer a Mateo, que tenía cólicos. La culpa seguía siendo una compañera constante, una sombra que lo seguía a todas partes. Pero al ver la paz en el rostro de su hijo, comprendió que revolcarse en el remordimiento no serviría de nada, que era otra forma de egoísmo. La única forma de honrar esta segunda oportunidad era convertirse en el hombre que Mateo merecía como padre. Su redención no estaría en las palabras, sino en las acciones de cada día. Comenzó a tomar las riendas de su vida. Llamó a sus abogados, no para defenderse, sino para colaborar con la justicia, para asegurarse de que su madre y su tío pagaran por lo que habían hecho. Quería limpiar el nombre Castillo, no ocultando la suciedad bajo la alfombra, sino sacándola a la luz y desinfectándola. Su único juez eran los ojos inocentes de su hijo. El regreso a Buenos Aires fue agridulce. La mansión de Recoleta, que antes era un símbolo de poder y éxito, ahora se sentía como un mausoleo, un lugar lleno de fantasmas y malos recuerdos. Ricardo, Verónica y Sofía decidieron que no podían criar a Mateo en ese ambiente opresivo. La casa fue puesta a la venta, junto con todas sus pertenencias lujosas. Se mudaron a una casa más modesta en un barrio tranquilo, con un pequeño jardín, un hogar de verdad. Mientras tanto, el proceso judicial contra Elena y Marcos avanzaba, convirtiéndose en el escándalo del año. Fueron condenados a largas penas de prisión, despojados de su fortuna y de su estatus. Ricardo no sintió satisfacción, solo una profunda tristeza por las vidas desperdiciadas. Decidió que el dinero manchado de su herencia no sería para él. Tenía un plan para transformar ese legado de oscuridad en una fuente de luz y esperanza. Un plan que cambiaría la vida de miles de niños. Unos meses más tarde, en el auditorio del Hospital Central, el mismo lugar donde su pesadilla había comenzado, Ricardo se subió a un escenario frente a una multitud de médicos, periodistas y filántropos. Hoy no estoy aquí como un heredero, sino como un padre agradecido, comenzó, su voz firme. Mi hijo está vivo gracias a la ciencia, sí, pero sobre todo, gracias al coraje y al amor incondicional de una mujer extraordinaria, una mujer que me enseñó el verdadero significado de la valentía. Todas las miradas se volvieron hacia Sofía, que estaba sentada en primera fila, sosteniendo a un Mateo sonriente y saludable. Para honrar su valentía y para asegurarnos de que ningún niño vuelva a ser abandonado por falta de recursos, hoy anuncio la creación de la Fundación
un nuevo amanecer. La sala estalló en aplausos. Ricardo explicó que la fundación, financiada con la totalidad de su herencia, proporcionaría tratamiento médico, apoyo legal y hogares para niños en situaciones de vulnerabilidad. Era su forma de reparar el daño, de dar un nuevo significado a su apellido. La fundación tendrá 2 directores. Continuó Ricardo, su mirada buscando a Sofía. Yo seré uno de ellos, supervisando las finanzas. Pero la presidenta, el corazón y el alma de esta organización, será la persona que me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de amar sin esperar nada a cambio. Miró directamente a Sofía, su voz llena de una emoción que contagió a todos. Le pido a Sofía que acepte dirigir la fundación Un Nuevo Amanecer. Sofía se quedó sin palabras, el corazón latiéndole con fuerza. Jamás había imaginado algo así, que su vida tomaría ese rumbo. Miró a Mateo, que le sonreía y supo que tenía que aceptar. Se levantó y subió al escenario, con el bebé en brazos. Tomó el micrófono y dijo con voz clara y firme: cada niño merece una oportunidad, cada niño merece ser amado. Por Mateo, y por todos los Mateos del mundo, acepto este honor. El aplauso fue ensordecedor, un sonido de esperanza y redención. Yo, dirigiendo una fundación, hablando con médicos y abogados como si fuera una de ellos. ¿Y si no estoy a la altura?, pensó Sofía esa noche, en la tranquilidad de su nueva habitación. El vértigo del cambio era abrumador. A veces se sentía como una impostora, como si estuviera jugando un papel que no le correspondía. El miedo al fracaso la asaltaba en los momentos de silencio. Pero entonces, recordaba el rostro de Mateo, la sonrisa de Verónica, la mirada agradecida de Ricardo. Y se daba cuenta de que no estaba sola. Tenía un equipo, una familia. Y tenía una misión que era más grande que sus miedos, una causa que la impulsaba. Fue a la habitación de Mateo. El niño dormía profundamente, su respiración suave y tranquila. No te fallaré, mi pequeño, susurró, acariciando su mejilla. Construiremos un mundo donde los niños como tú siempre estarán a salvo, donde el amor siempre ganará. Su fuerza no provenía de títulos ni de despachos, sino del mismo lugar de siempre, su corazón inmenso. La vida de Sofía se transformó por completo. Sus días, antes dedicados a la limpieza y al servicio silencioso, ahora estaban llenos de reuniones, planificación y viajes. Descubrió que tenía un talento natural para la gestión, una empatía que abría todas las puertas y desarmaba a los burócratas más cínicos. Su humildad y su experiencia personal le daban una credibilidad que ningún ejecutivo con un máster podría igualar. La gente confiaba en ella porque sabían que su motivación era pura. Ricardo trabajaba a su lado, manejando la parte financiera con una nueva ética, pero siempre respetando su liderazgo y su visión. Un día, Ricardo le trajo un café a su despacho, exactamente como a ella le gustaba. Gracias, dijo ella, sorprendida por el gesto. Gracias a ti, Sofía, respondió él, con una sonrisa sincera. Por recordarme como ser humano cada día. En ese simple intercambio, en esa taza de café, había un universo de gratitud y un afecto profundo, que iba más allá de la amistad, una conexi, o con acento agudo, N de almas. Los años pasaron volando, como un sueño feliz. La Fundación Un Nuevo Amanecer se convirtió en un referente nacional, una institución que había cambiado el paradigma de la atención infantil en Argentina, salvando cientos de vidas. Sofía se convirtió en una voz respetada, una defensora incansable de los derechos de los niños. Viajaba por el mundo dando conferencias, contando su historia no para buscar aplausos, sino para inspirar a otros a actuar, a no ser indiferentes. Nunca perdió su sencillez ni su calidez. Verónica también encontró su lugar en la fundación, dirigiendo programas de apoyo emocional para madres en crisis, usando su propia experiencia para ayudar a otras. La familia que habían formado era poco convencional, pero estaba unida por un propósito común y un amor inmenso. La mansión de Recoleta fue convertida en un museo de arte abierto al público, sus fríos salones ahora llenos de color, de risas de niños en visitas escolares, de vida. El pasado había sido transformado, redimido. Ricardo hizo una última visita a la prisión donde estaba recluida su madre. El tiempo había hecho estragos en Elena. Se había marchitado, su arrogancia reemplazada por una amargura silenciosa y corrosiva. ¿A qué has venido?,
a regodearte de tu victoria, siseó, su voz un susurro venenoso. Ricardo negó con la cabeza, sin sentir ira, solo una profunda lástima. He venido a despedirme, a liberarme del último lazo que me ataba a la persona que era, te perdono. No por ti sino por mí. Le habló de Mateo, de lo sano y feliz que estaba, de sus travesuras. Cuando Ricardo se levantó para irse, ella habló por última vez, su voz llena de desprecio. ¿Valió la pena destruir a tu propia familia por una sirvienta y un niño defectuoso? Ricardo se detuvo en la puerta y, sin volverse, respondió. Sí, madre, valió cada segundo. Porque por primera vez en mi vida, no estoy solo. Y por primera vez, soy verdaderamente rico. ¿Por qué el cielo es azul, mamá Sophie?, preguntó una vocecita curiosa, interrumpiendo sus pensamientos. Sofía sonrió y bajó la vista hacia el niño de 5 años que estaba sentado a su lado en el césped del jardín. Mateo era un torbellino de energía, con los mismos ojos grises de su padre, pero llenos de una alegría y una curiosidad infinitas. Mientras Sofía le explicaba con paciencia la ciencia detrás del color del cielo, reflexionó sobre los 5 años que habían pasado. La fundación había ayudado a más de 500 familias, reescribiendo el legado de crueldad de los Castillo con historias de esperanza y nuevos comienzos. Ricardo y Verónica los observaban desde el porche, cogidos de la mano, sus rostros llenos de paz. Mateo corrió hacia ella. «Te quiero, mamá Sophie», le dijo, abrazándola con todas sus fuerzas. Ella lo estrechó, con el corazón desbordado de un amor que casi no le cabía en el pecho. Ricardo y Verónica se unieron, formando un círculo de amor. En ese momento, rodeada de su familia, Sofía supo que la verdadera fortuna no se hereda. Se construye, día a día, con actos de bondad. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos.